habíamos quedado. Ahora que ya hay las grabaciones, ¿no? En 2 minutos me graban al chico, ¿no? Es increíble, ¿no? Los perros asquerosos que son hijos de puta madre, cara. Creo que iba a decir, man. Bueno, de nuevo voy a pedirles por favor que cierren su micrófono, sean tan amables, evitar ruidos de fondo, qué amables. Y les comentaba que acá el tema del día, bueno, tendríamos que empezar entonces con el temita último del primer capítulo, que es donde nos quedamos el día de ayer. Les comentaba que era justo el área de estudio de los ingenieros de redes y la ingeniería de red, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de los temas que comentábamos ayer, dentro de estos escenarios donde mencionamos los diferentes dispositivos que forman parte de las redes de conmutación, habíamos hablado de dispositivos de interconexión, de conmutadores, de roteadores, de firewalls, de puntos de acceso, de controladoras. De manera tal que si nos ponemos a analizar cuáles son las partes constitutivas de este conocimiento que deberían de tener los ingenieros, bueno, pues llegamos básicamente a estos temas que se muestran dentro del diagrama que vemos en la parte inferior, ¿no? Por un lado, aplicaciones. De hecho, ayer habíamos hablado de un diagramita, ¿cierto? Que de hecho vamos a ver qué es con lo que vamos a iniciar el siguiente capítulo también. Un diagramita aquel donde habíamos visto que teníamos dos DTS interactuando, que teníamos aplicaciones por un lado y que teníamos sus sistemas de comunicación y que estos DTS estaban unidos a partir de medios. Entonces, en este nivel superior nosotros estábamos reconociendo la existencia de aplicaciones acá que permitían que los usuarios interactuaran entre sí. Así que por supuesto que nosotros vamos a encontrar aplicaciones, tenemos además temas relacionados con almacenamiento, temas relacionados con, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Seguridad, por supuesto, tecnologías inalámbricas, insisto, ruteo, conmutación, centros de datos completos y bueno, los medios de comunicación, que también de hecho vamos a mencionar rápidamente en el siguiente tema. ¿Puedo pedirles, por favor, que me ayuden con el micrófono? Sean tan amables. Gracias. Entonces, si revisamos rápidamente lo que es el campo de estudio, el campo de trabajo en ingeniero de red, pues tendríamos que estar reconociendo a los profesionales que dominan tecnologías de TI dirigidas a comunicación en red, con habilidades profesionales y experiencia en la implementación de proyectos en el campo de la ingeniería de red, que bueno, pues obviamente es parte del siendo este el objeto de estudio, tendría que estar entrando dentro de la definición de lo que es el ingeniero de red y sus áreas de trabajo. Vamos además a reconocer aquí 3 grandes áreas dentro de las ramas del conocimiento del ingeniero de red. Por un lado tenemos conocimientos profesionales relacionados con procesos, con industria, con ingeniería y con el producto que está relacionado directamente en temas de redes. Además, bueno, tendríamos que estar reconociendo también algún otro tipo de habilidades blandas, como son las que están relacionadas con ventas en términos de negocio, en términos de servicio, en términos de una recopilación de información y de competencias de aprendizaje. Por otro lado, también tendríamos que hablar acerca de otro tipo de habilidades donde se habla acerca de una gestión empresarial, del trabajo en equipo y del tema no poco importante que es el de troubleshooting. Pues en el sentido, estamos encontrando que las habilidades de los ingenieros de red tendrían que estar tocando varios aspectos relacionados no únicamente con el aspecto técnico, sino también con un aspecto más enfocado al desarrollo de negocio y por otro lado la intercomunicación con sus pares. Bueno, por otro lado, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Simplemente hablamos entonces de 5 grandes puntos. Primero, capacidades generales, mecanismos de paquetes subyacentes. ¿Me pueden ayudar con el micrófono, por favor? Gracias.
Y bueno, fíjense que aquí de hecho también no hay que olvidar que el enfoque principal del curso, porque lo veíamos ayer, data como no es a final de cuentas sino una especialización o más que especialización, una revaloración de los temas de comunicación de datos. Así que el tema sobre el cual estamos basando todo, pues obviamente es ruta y conmutación. Y bueno, así nosotros podríamos estar revisando todos y cada uno de los temas que forman parte de las áreas de conocimiento de los ingenieros de redes, incluyendo, insisto, en todos y cada uno de los temas que forman parte de nuestras áreas de nuestra área de conocimientos. Aquí hablan, por ejemplo, de ruta de conmutación y nos hablan, por ejemplo, de el protocolo Spanning Tree. Y fíjense que aquí hay un punto importante. Básicamente todos los algoritmos que nosotros vamos a ver reflejados en redes, y de hecho por eso es importante el tema de Software Defined Networking que vamos a ver casi al final del curso, es que el tema fundamental o el algoritmo fundamental que se utiliza en redes al día de hoy es el de la ruta más corta. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, si queremos probar conectividad, déjame ver si ya se ve un poco mejor esto. Si queremos probar conectividad, créanme que estas dos pizzas son ruteadores. Vamos a poner aquí un tercer ruteador. Y tenemos una topología de anillo como esta. Déjenme ver si puedo mejorar de alguna otra manera. Un segundo. Vamos a ver si se ve un poco mejor. Entonces, si nosotros queremos probar conectividad entre el ruteador de la izquierda y el ruteador de la derecha, y mandamos un ping apuntando hacia esta red local. Tengo una historia. Mi primito, otro compa y yo teníamos. ¿Cuál es la ruta que va a seguir por default esta solicitud de conexión? Nosotros sabemos que la ruta que va a utilizar es la ruta más corta, la voy a enviar por acá. Y si nosotros queremos probar la conectividad, ¿no?, a través de este ruteador, entonces a nuestro ping tendríamos que estarle agregando algunos modificadores que obligaran al ruteador a utilizar una ruta diferente a la más corta para poder llegar hacia la red destino. Entonces, sí, yo pensé que estaba compartiendo esto con ustedes. Ahora vamos a ver. Estoy compartiendo, ¿cierto o no? Sí, ahí volvió. Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Pues nada más déjenme. Hay que calibrar esto porque está muy diferente. Entonces, si nosotros queremos lograr, insisto, que se pruebe una ruta que no sea la más corta, entonces tendríamos que modificar el ping para obligar a que el ruteador enviara el paquete por una ruta diferente a la más corta, porque de entrada el algoritmo que se sigue en básicamente cualquier protocolo que nosotros tengamos en redes es el de la ruta más corta. Y ese es un gran problema, porque esta visión de ruta más corta es una visión que obviamente al principio del desarrollo de Internet era válida, pero actualmente no es así. Debido a la gran cantidad que tenemos nosotros de aplicaciones actualmente y del diferente énfasis que se hace en todas y cada una de estas aplicaciones presentes en la red. Entonces, es importante, insisto, que esta mención que se hace del algoritmo la ruta más corta no es privativa de un algoritmo SPF, sino que es básicamente la base, insisto, sobre la cual se está desarrollando toda la teoría de redes, involucrando a diferentes protocolos en diferentes capas del modelo que están actuando con este principio básico. Aquí ya después viene un tema que de alguna u otra manera comentamos con ustedes el día de ayer, que es el que está relacionado con directamente con la certificación misma. Entonces, aquí recuerden ustedes algo que habíamos comentado el día de ayer, que es básicamente la idea que se tiene en el HCEA, ¿no? En cuanto a la certificación, primero se parte de conceptos y del conocimiento general de las capacidades de los equipos, para después pasar a conocer más a detalle las capacidades de
las capacidades del equipo, ¿no? Y de las tecnologías que maneja la marca. Entonces, bueno, aquí la idea del examen de certificación la pueden ustedes ver aquí reflejada, y por otro lado habíamos hablado también acerca de las certificaciones. Fíjense que el diagrama que yo, cuando les mostraba el diagrama de la parrilla de certificaciones, yo les comentaba que anteriormente había 3 líneas de certificación, que de hecho es este diagrama que ustedes están viendo reflejado en la laminilla. Anteriormente teníamos una certificación vertical, y en esa certificación vertical había únicamente 2 certificaciones, como ven ustedes, la de finanzas y la de seguridad pública. De hecho, antes había otra certificación que era la de surveillance, la de videovigilancia. Tampoco existe ya. La parrilla, yo les comentaba, de hecho, que ha sufrido modificaciones importantes, y que de hecho la más importante, o sea, el último gran cambio se acaba de dar justo el día 30 de este mes. Les comentaba que ha habido cambios importantes con respecto a certificaciones, por ejemplo, de UC, y la forma en la cual nosotros nos estamos certificando por HCIE, pero a principios de año, de hecho, hubo una revaloración de las líneas de certificación. E insisto, ustedes ya lo que vieron ayer es que la certificación vertical de hecho ya no existe, porque este diagramita es un poco viejito, ¿no? La verdad. Lo que sí están ustedes viendo, bueno, pues es todo lo que está. Miren, la certificación de videovigilancia que les comentaba ya no existe, ya la quitaron. Y además ha habido cambios, ¿no? En cuanto a los contenidos de los exámenes. Los 3 niveles de certificación los comentábamos ayer, ¿no? Y aquí, bueno, se dan cuenta cuál es la idea de cada una de las certificaciones. No olviden que en HCIP de Datacom existen realmente 3 certificaciones. Y de esto ustedes ya lo vieron el día de ayer, cuando pudieron entrar a la plataforma y se dieron cuenta que al dar clic en Datacom se abrían 2 columnas, una de HCIA y una en medio de HCIP. Y dentro del HCIP ustedes podían ver 3 ligas, porque son 3 áreas diferentes de certificación en Datacom a nivel de HCIP. Les comento que de hecho de esas 3, la más buscada ahorita es una que se define como Software Defined One. Esa es un área de certificación importante que quizá ya dentro de sus planes a mediano plazo apareciera dentro de los requerimientos de sus empresas, porque les comento de nuevo que es un área que se está expandiendo mucho, no únicamente en términos de esta marca, sino en general, ¿no? El estar involucrando controladoras a nivel virtual sobre soluciones nube para poder tomar control sobre segmentos de red. De esto, insisto, vamos a hablar en la última semana de nuestro curso. La diferencia principal entre HCI y HP es la práctica en sí. Sí, yo, de alguna u otra manera, nosotros vemos mucho más a detalle las capacidades del equipo en HCIP, ¿no? Sí, pudiéramos decir eso. Y además, por supuesto, en los niveles de contextualización de temas, OSPF aquí en HCIA, lo vamos a ver en una implementación muy simple, sin inyección de rutas estáticas, sin reconocimiento de los 11 diferentes tipos de paquetes OSPF cuando consideramos ya IPv6. Vamos a ver únicamente una implementación de área única con 5 paquetes básicos OSPF, por ejemplo, ¿no? Entonces es una visión muy general la que vamos a tener nosotros en HCIA. ¿Tienen alguna duda? Adelante. Hola, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. Tenemos el número del examen. ¿Cuál es? O sea, sabemos que es del HCIA de Datacom, pero ¿hay un número donde se le puede buscar? ¿O eso nos asigna Huawei? Eso lo estábamos diciendo el día de ayer, la verdad, pero a ver si quiere, si usted lo busca, mire, le voy a comentar aquí en el navegador. Uh-huh. Aquí en el navegador, HCIA. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, seguramente aquí. De hecho, en la liga que yo les pasé ayer de Talent, fíjense que aquí en Talent, si yo me meto, y de hecho donde están ustedes bajando el material, gracias, ya está H2-811, qué amables, ¿no? Únicamente quería mostrarle dónde es que pudiera darse cuenta usted. Mire, aquí entramos a certificación y luego en certificaciones y más abajo
vámonos a Datacom, y en Datacom vamos a HCIA, y en HCIA nos vamos a el exam, y aquí seguramente vamos a ver cuál es el código. Pero esto, les insisto, ya lo habíamos comentado desde el día de ayer. Las clases grabadas, no hay clases grabadas, les había comentado desde ayer que este curso no lo estamos grabando. Conocido como SD1 es correcto, Fausto, es justo la certificación HCIP que más solicitudes tiene en Datacom. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Entonces les comentaba de estos tres niveles de certificación. Les recuerdo que para el HCIE se presentan ya únicamente 2 exámenes, un examen en línea y un examen práctico. ¿Algún inconveniente si lo graban ustedes, Adelasi? ¿Cómo podría yo impedirlo? ¿Cierto? O sea, no, lo que yo le diga, la verdad es que es irrelevante en ese sentido. Ok, bueno, vamos a ver únicamente una pregunta de control aquí de los siguientes. ¿Cuál es la deuda de ellos? ¿Ellos de qué se les debe, vos? Equipos. Gracias. Una pregunta de control al final del tema, que es ¿cuál de los siguientes tipos de topologías de red poseen la mayor confiabilidad? Red en estrella, forma de anillo, malla completa, red en árbol, y bueno, en términos de confiabilidad, por supuesto que es la C, claro. Gracias. Ok, bueno, con esto terminamos nosotros el primer tema, ¿no? Que se extendió de alguna manera, creo que mucho, debido a, bueno, todo lo que estuvimos comentando con ustedes el día de ayer. Y, bueno, esto que estamos terminando el día de hoy, con esto terminamos entonces los fundamentos. El siguiente tema está relacionado con modelos de interconexión. En cuanto hablamos nosotros de modelos de interconexión, fíjense que ayer estábamos hablando con ustedes acerca de un diagramita que estábamos revisando nosotros de Sniffer. Por ahí nos pasaron, de hecho, la liga para que lo pudieran ustedes revisar en su formato. ¿Es estrella? No, es en malla. Es en malla de la C. Es correcto, Pablo. Son todos contra todos y ahí no hay manera de que tuviéramos algún tipo de problema con respecto a la pérdida de conectividad, ¿no? Con algún punto. Entonces les comentaba del diagrama de ayer que estábamos viendo, donde podíamos darnos cuenta que existen modelos de interconexión abiertos y existen modelos de interconexión propietarios. Básicamente nosotros realizamos 2, generalmente en cualquier curso de redes, donde tenemos modelo OSI, modelo TCP/IP. Vamos a hablar acerca de las diferencias que se tienen entre ellos y también de lo que les es común. Y esta es la idea básica de este capítulo del modelo de referencia. Entonces, lo primero es, les comentaba yo ayer que la idea básica de las redes es la de poder lograr que 2 DTEs puedan interactuar entre sí, que en los DTEs tenemos aplicaciones, que existen subsistemas de comunicaciones y que a través de estos 2 niveles reconocemos también diferentes tipos de conexión que pudieran darse en la red, ¿cierto? Lo que es importante reconocer, entonces, es que la riqueza que se tiene actualmente de aplicaciones en la red ¿Tiene alguna duda, Kenneth? No, mil disculpas. Acabo de unirme y entró con el micrófono abierto. Ya, gracias. Entonces, lo que es importante reconocer es que esta riqueza que estamos encontrando actualmente en términos de redes, en términos de los protocolos que estamos implementando, en términos de la importancia de un buen diseño, surge después de que las aplicaciones que nosotros estamos encontrando empiezan a tomar una forma extremadamente heterogénea, ¿no? Entonces no son únicamente datos los que nosotros estamos intercambiando, sino que ya tenemos datos y tenemos videos y tenemos archivos multimedia y tenemos una gran cantidad de formatos en la transmisión que nosotros estamos encontrando, ¿cierto?
Así que esto vuelve cada vez más complejo el tema de la comunicación entre dispositivos finales, y vamos a reconocer, de hecho, que en el tema de la interconexión entre dispositivos finales vamos a poder también reconocer dos áreas muy importantes. Por un lado, la generación misma de los datos, y por otro lado, el tema no menos importante, que es el de la transmisión de los mismos. Así que en términos de generación, reconocemos de nuevo la riqueza de las aplicaciones. Y en términos de la transmisión, las diferentes características que van a revestir estas transmisiones que se están estableciendo entre dos dispositivos para poder intercambiar información. Existe, sin embargo, una pregunta, que es la que me menciona aquí: ¿es necesario que una aplicación complete todo el proceso, desde la generación hasta la entrega, ¿no?, después de la transmisión de los datos? Y precisamente porque pensar en una situación en la cual desde un solo punto se estuviera queriendo resolver todo este problema relacionado con la interacción de dispositivos finales, sería un poco arriesgado en términos de del éxito que pudiéramos llegar a tener con respecto a la generación y la gestión de las comunicaciones. Entonces vamos a ver que fueron desarrollados modelos de referencia donde se están reconociendo diferentes funciones. Cada función se realiza de manera independiente a través de una capa, y todas las capas están interactuando entre sí para poder llevar a cabo un proceso de transmisión de datos completo. De acuerdo al modelo de referencia, o si recordamos, tenemos 7 capas: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación, de la capa inferior a la capa superior. Y hay aquí únicamente un punto que es importante mencionar, que está relacionado con la capa de transporte y la capa de sesión. Si nos damos cuenta, en la capa de sesión vemos como funciones establecer, gestionar y terminar sesiones, mientras que en la capa de transporte tenemos establecer, mantener y cancelar procesos de transmisión de datos de extremo a extremo. Pues sí, Roberto, falta la capa 8. Es correcto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que es muy similar lo que nosotros estemos reconociendo en términos de la capa de sesiones y la capa de transporte, pero hay que establecer aquí un punto importante, que es el que los diferencia. Cuando nosotros estamos vinculando a un dispositivo intermedio dentro del proceso de transmisión, entonces lo que reconocemos es que un dispositivo final va a estar actuando con otro dispositivo final, no de manera directa, sino a través de la intervención de este dispositivo intermedio, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en una solución como Facebook, por ejemplo, ¿no?, donde nosotros podríamos estar teniendo un chat entre una máquina y otra, y esto de acá se lleva a cabo a partir de la capa de transporte, pero la sincronización de entregas entre cada uno de los dispositivos finales y el servidor se va a llevar a cabo a partir de una capa diferente, que es la capa de sesión. Perdón, es que se está cargando la tableta y todo fue medio raro. Entonces, es diferente el tipo de funciones que se están desarrollando. Y fíjense que aquí hay un punto bien interesante que nosotros deberíamos de estar mencionando también. En términos del funcionamiento real, para nosotros la mayor parte, o sea, cuando nosotros estamos hablando de puertos, por ejemplo, que es el elemento a partir del cual estamos diferenciando una sesión de otra, en términos del modelo TCP/IP, nosotros estamos hablando de la capa de transporte. Y aunque en el modelo OSI nos dicen que esta función se lleva a cabo desde la capa de sesión, al momento de hablar de una implementación real de conexiones de red, nos vamos a dar cuenta que es entonces la capa de transporte la que se está encargando de la gestión de este tipo de conexiones. De nuevo, con esto, ¿no?, siendo muy específicos, hay que recordar que es la capa de transporte la que se está encargando de la definición de los puertos que se utilizan para las diferentes conexiones que se tienen desde dispositivos finales hacia un servidor. Tenemos por otro lado el modelo de referencia TCP/IP. El modelo de referencia TCP/IP es de alguna u otra manera similar al modelo OSI. Vamos a ver que no es del todo exacto, porque tiene una diferencia fundamental de verdad, que es
podemos nosotros partir del hecho de que en ambos modelos la función de transmisión completa de datos se va a estar segmentando en funciones, ¿no? Se va a estar dividiendo en funciones. Y a partir de las funciones que estamos reconociendo, vamos a encontrar más o menos capas, pero en ambos modelos nosotros tenemos capas. El modelo OSI, por otro lado, nos dice a nosotros por definición que todas las capas sirven a su capa superior, excepto, por supuesto, la capa 7 porque no tiene capa superior. El modelo TCP/IP, como nosotros sabemos, es mucho más flexible, mucho más. Y de hecho, si ustedes recuerdan, ayer cuando veíamos este PDF, donde se estaban mapeando los protocolos, veíamos nosotros que existen protocolos de ruteo basados en TCP, basados en UDP y basados en IP. De manera tal que cuando nosotros hablamos de modelo TCP/IP, la estructura misma, ¿no? Los encabezados que vamos a estar encontrando dentro de este esquema de encapsulamiento va a depender de manera directa del protocolo y lo que es más, va a depender de la función del protocolo. ¿Por qué mencionamos esto? Revisando el mapa que nosotros tenemos aquí del modelo de referencia TCP, vamos a encontrar que tenemos dos modelos. Cuando hablamos del modelo TCP, podemos hablar de la construcción, la convencional del modelo, donde estamos reconociendo únicamente 4 capas. Aplicación, la capa de host a host, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Hay que recordar cuál fue el origen de TCP/IP. Y nosotros vamos a recordar, porque de hecho ese es el nombre, que en TCP/IP se hablaba únicamente de un esquema. Para el lunes. El segundo. El primero. Ah, no me viene. Dale para los No, yo le dije. Julio, estás muteado. Perdón, sí, ya vi, 1000 perdones. Entonces, comentábamos que la idea general de TCP/IP es, por un lado, identificar a un dispositivo independientemente del segmento de red donde se encuentra. Y por eso es que el protocolo central del modelo TCP/IP es un protocolo de direccionamiento, que es el protocolo IP. Y además, la otra parte importante del TCP/IP es que una vez que se han definido, que se han identificado a los dispositivos que van a interactuar en una transmisión de datos, la transmisión de datos tendría que ser segura. Esto es, tendríamos que estar muy seguros de que son los dispositivos que deberían de estar interactuando en el enlace los que realmente están interactuando y ni uno más. Por eso es que para solucionar ese tipo de problemática tenemos un protocolo que es el protocolo TCP/IP. Y estos dos protocolos constituyen la parte central. Era irrelevante para el modelo TCP/IP la aplicación que se estuviera manejando. Y era también irrelevante para el modelo la forma en la cual los dispositivos se estaban conectando a la red. Por eso es que esas dos capas realmente escapaban en mucho al análisis de las conexiones de red en el modelo TCP/IP, a diferencia de un modelo que surge mucho tiempo después, por ahí de mediados de los 80s, inicios de los 80s, que es el modelo OSI, en el cual se olvidaba por completo el tema de un tema bélico que fue con el cual se desarrolló TCP/IP y se pasaba a un modelo total y completamente civil, y por eso es que tenía que llegarse al detalle acerca de cuáles eran las características físicas y la tecnología de transmisión que se estaba utilizando y el protocolo de capa de red, etcétera. Es un modelo mucho más detallado el que nosotros estamos encontrando en el modelo OSI. La interacción, ¿no?, lógica de los modelos, dado que el modelo TCP/IP es el que de facto estamos utilizando nosotros en Internet, lleva a una adecuación del modelo TCP/IP
en el cual nosotros ya vamos a ver definidos en este modelo equivalente TCP, la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicaciones. Y pasamos de un modelo de 4 capas a un modelo de 5 capas, donde, como podemos ver, las capas superiores, sesión, presentación y aplicación, se vuelven una sola para el modelo TCP/IP, y capa de transporte deja de llamarse capa de host a host y pasa a llamarse capa de transporte. La capa de internet también pasa a llamarse capa de red, como en el modelo OSI, y a partir de esta y en las capas inferiores adoptamos la terminología del modelo OSI, ¿no? Que es red, enlace y la capa física, ¿correcto? Entonces, comentábamos que además existe una diferenciación importante. Fíjense, por ejemplo, con un protocolo simple como es el protocolo ICMP. En el protocolo ICMP, nosotros estamos reconociendo 2 funciones que son las que generalmente estamos utilizando, ¿cierto? Tenemos por un lado la función ping y tenemos por otro lado la función trace. Ambas actúan de manera total y completamente diferente. Miren, yo les voy a mostrar algo aquí. Voy a abrir el simulador para que ustedes vean algo, ¿no? En términos de la forma diferente en la cual nosotros estamos reconociendo la forma en la cual están funcionando el mismo protocolo, pero en dependencia de la función cambia lo que nosotros comprobamos. Fíjense, si abro aquí el ruteador, vamos a esperar a que arranque y vamos a ver el comando ping y los modificadores que nosotros tenemos de comando. Y después vamos a ver el comando trace y los modificadores que nosotros tenemos de comando, para que vean exactamente la diferencia que existe aún dentro de un mismo protocolo en cuanto al encapsulamiento que nosotros hacemos de los paquetes que se están generando, insisto, a partir del mismo protocolo, pero con diferente función. Fíjense. Entonces, el detalle de la forma en la cual funcionan los equipos lo vamos a ver un poco más tarde, porque es justo el capítulo que sigue. Y antes de seguir adelante, aprovecho para preguntarles, les voy a pedir por favor que levanten su mano los que ya han trabajado con ruteadores, o sea, con equipo de red de ruteo, o sea, de estos ruteadores o switches de Huawei. Por favor, ¿pueden levantar su mano? 2 personas, 7 personas, 11, y somos más o menos como 105 personas, 15 personas, más o menos como el 10%, ¿no? Poquito menos de los que han estado trabajando con el equipo. Gracias, pueden bajar la mano. Bueno, fíjense, si yo aquí utilizo el comando ping, o la función ping, no el comando, ¿verdad? El comando ping, y veo cuáles son los modificadores que tiene. Ok, Jorge, gracias. Si vemos cuáles son los modificadores que tiene, nos damos cuenta que tiene modificadores que están relacionados con las interfaces a través de las cuales estamos mandando el mensaje, el número de solicitudes de eco que se están generando, etcétera. Y si por otro lado, porque eso es lo que yo quería que ustedes vieran, en lugar de utilizar la función ping, utilizamos la función trace. Fíjense que en la función trace voy a llamar yo su atención sobre un modificador que es este, el modificador "-p". Cuando nosotros leemos qué es lo que hace ese modificador "-p" después del comando trace, nos damos cuenta de lo siguiente. El comando "-p" nos permite modificar el puerto por default que se utiliza en esta función trace para poder saber cómo estamos llegando a un punto particular, ¿no? A un punto definido cuando estamos utilizando la función. Si leemos con atención, de nuevo, leemos aquí lo siguiente. Es el modificador del número de puerto UDP destino. Si nosotros estamos involucrando un número de puerto UDP, quiere decir que nosotros estamos apelando o estamos llamando a una función de capa de transporte. Y si nosotros estamos llamando a una función de capa de transporte, quiere decir por necesidad que lo que nosotros tenemos aquí es una aplicación. Porque es un protocolo de capa de red, no necesita un puerto. El puerto está en una capa superior. Con ping
no utilizamos puertos UDP, con Trace sí los estamos utilizando. Y esto constituye exactamente la gran diferencia que nosotros tenemos entre el modelo TCP y el modelo OSI. En el modelo OSI, nosotros vamos a ver que todas las capas van a estar perfectamente bien definidas al momento de establecer una conexión. En el modelo TCP/IP, lo que nosotros vamos a ver es que las capas que nosotros estamos utilizando van a depender no únicamente del protocolo. Habíamos visto que existen protocolos de ruteo basados en UDP, en TCP y en IP, sino además, dentro de un mismo protocolo, de las funciones que nosotros estemos llamando. Y como en este caso el protocolo ICMP, si utilizamos el comando ping o bien si utilizamos el comando trace. Esta es la diferencia fundamental que nosotros tenemos en los dos modelos de interconexión. Eso, y bueno, ya después viene exactamente el que nosotros vamos a encontrar en cada una de las capas del modelo TCP/IP, que es el modelo que de facto nosotros estamos estudiando. Diferentes protocolos a nivel de aplicación, bueno, aparecen las muy famosas, Telnet, FTP, TFTP, FTP y TFTP en términos de este intercambio de archivos, SNMP, gestión de redes, como nosotros sabemos, Telnet, que es para la configuración remota de equipos, HTTP navegación, SMTP correos, DNS, definición de, más bien mapeo, ¿no?, de cadenas de caracteres contra direcciones IP, y DHCP, asignación de direcciones IP. Todos estos protocolos de capa aplicación. A nivel de capa de transporte vamos a revisar únicamente TCP y UDP. ¿Por qué no revisamos, por ejemplo, TLS? TLS es un protocolo de capa de transporte, nosotros lo sabemos, pero no es un protocolo que atraviese Internet. Por eso es que nosotros generalmente cuando hablamos de protocolos de capa de transporte, hablamos de TCP y de UDP. Tenemos además protocolos de capa de red. Particularmente aquí se están mencionando tres: ICMP, que ya lo acabamos de mencionar, IGMP, para todo lo que tiene que ver con transmisión de tipo multicast, si es que recuerdo bien, y por otro lado tenemos IP, que es un protocolo de direccionamiento, ¿cierto? A nivel de capa de red. A nivel de capa de enlace, estamos encontrando básicamente protocolos que definen tecnologías de transmisión. Tecnologías de transmisión bien de red local, como es Ethernet, o bien de tecnologías de área extensa, como es el protocolo PPP. Se menciona además una variación que se hace, que esto es un arreglo lógico que nosotros hacemos en nuestras conexiones para que sobre una interfaz Ethernet que se caracteriza por una gran velocidad, pudiéramos nosotros montar un esquema de encapsulamiento diferente, como es el protocolo PPP, que nos permite agregar, entre otras cosas, cifrado por un lado, y por otro lado llevar a cabo un esquema de autenticación de los dispositivos que están interactuando en un enlace. Por eso es que nosotros vemos que se menciona también como modificación tanto de Ethernet como de PPP al protocolo Point-to-Point Protocol over Ethernet. La forma en la cual nosotros estamos llegando a este arreglo es, insisto, porque sobre una interfaz física, nosotros a nivel de configuración utilizamos un template, creamos una interfaz virtual, y esta interfaz virtual la mapeamos hacia una dirección, hacia una interfaz física. Aprovechamos entonces lo mejor de dos mundos. Por un lado, la velocidad de la interfaz física, y por otro lado, insisto, las ventajas que nos da el encapsulamiento de un protocolo como es el protocolo PPP. A nivel de capa física, bueno, nosotros tendríamos que hacer referencia directa a niveles de voltaje, o bien a niveles de intensidad para los pulsos luminosos, o bien a esquemas de radiofrecuencia para las conexiones de tipo Wi-Fi, ¿no?, en un término inalámbrico. Sabemos, por otro lado, que existen diferentes instituciones que se están encargando de la regulación de los desarrollos. ICMP, IGMP, John, lo vamos a detallar más adelante. Cuando lleguemos a la parte de ICMP, porque lo vamos a ver más adelante, los vemos a detalle. IGMP podríamos hacerlo, pero es multicast, y multicast no es un tema de este módulo. Entonces, si quieren, luego le paso una liguita de por ahí para que vea un documentillo con respecto a IGMP, pero eso no lo vamos a ver acá. Y aquí ya de nuevo estamos luchando contra el tiempo, ¿no? Entonces, luego le paso una liga para ver ahí un documentito de IGMP que me parece interesante. Entonces, comentábamos de nuevo que existen diferentes instituciones de organizaciones que están desarrollando estándares
para profundizar temas, ¿no? Detallar temas relacionados con la transmisión de datos. Por un lado vamos a ver el Grupo de Trabajo sobre Ingeniería de Internet, la IETF, que como nosotros sabemos se basa su trabajo en la definición de solicitudes de comentarios, de los requests for comments, que son básicamente documentos que están regulando la forma en la cual se está llevando a cabo o se están definiendo protocolos para Internet. Tenemos por otro lado los trabajos de la IEEE que están mucho más desarrollados con la definición de tecnologías de transmisión, sobre todo a nivel de área local, como es precisamente sus grupos de trabajo 802, desde el punto 1 hasta el punto 16, ¿no? Que es más o menos donde está apareciendo, si yo recuerdo bien, PAN, y estamos encontrando diferentes trabajos de 802, 802.1 para todo lo que tiene que ver con regulación de transmisión de datos sobre redes locales, 803.2, Logical Link Control, 802.3, Ethernet, 802.4, Token Ring, 802.7, IPTV, 802.11, Wi-Fi, 802.15, Bluetooth, en fin, una serie de tecnologías de transmisión que están permitiendo definir la forma en la cual diferentes dispositivos están interactuando en un formato de red local o de red personal. Tenemos por otro lado otra institución como es la Organización Internacional de Normalización, la ISO, que como nosotros sabemos, entre otras cosas, desarrolló todo un modelo de interconexión y además se encarga de desarrollar diferentes normas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, conocemos la norma ISO 27000, que está relacionada con seguridad, por ejemplo. Y a partir de aquí, lo que nosotros vemos, el protocolo SNMP, por ejemplo, que vamos a ver a detalle más adelante, sabemos que de hecho, de facto, fue desarrollado en gran parte por la ISO, y a partir de aquí, cada vez que nosotros estamos viendo estos vectores numéricos relacionados con los OIDs, que nos están de alguna u otra manera definiendo algún tipo de evento que está ocurriendo en la red, bueno, pues es debido precisamente a los trabajos de la ISO, que nosotros vamos a ver definido el formato de estos vectores numéricos. Tomando ya detalle las diferentes capas del modelo TCP/IP, podemos hablar, por ejemplo, de la capa de aplicación, donde básicamente nosotros estamos encontrando interfaces gráficas a través de los cuales, de nuevo, los usuarios tienen la oportunidad de estar interactuando entre sí. Se volvió a ir el audio. Sí, no se te escucha. ¿No se escucha? Ahí volvió. A ver, denme un segundo. Vamos a cambiar a una conexión física y no inalámbrica, a ver si solucionamos el problema, ¿vale? Ahí me escuchan ya sin problema todos. Sí, señor. Venga, entonces ya solucionamos ese tema. Ok, bueno, entonces, a nivel de aplicación, básicamente lo que nosotros estamos definiendo es que se designan protocolos y puertos de la capa de transporte o bien de la capa inferior sobre la cual se está montando la aplicación como tal. Fíjense ustedes que me preguntaban más bien me decían que no entendían por qué los protocolos de ruteo eran protocolos de cada aplicación. Ayer me lo estaban comentando, ¿recuerdan? Bueno, fíjense que más adelante, cuando llegamos a la parte de ruteo, vamos a abrir el analizador de protocolos. Y ustedes se van a dar cuenta de la forma en la cual se encapsulan los paquetes OSPF. Si recordamos, por ejemplo, OSPF es un protocolo orientado a conexión, pero no está montado sobre TCP. Sabemos que no está montado sobre TCP porque no hay un three-way handshake, pero sabemos que es un protocolo orientado a conexión porque todos los paquetes OSPF se van a estar confirmando de entrega. Un paquete de saludo se conforma con otro paquete de saludo, todos los demás con acuses de recibo. El protocolo es orientado a conexión, insisto, pero no utiliza TCP. Y lo que vamos a ver nosotros es que dentro del encabezado IP, en el campo protocolo, vamos a encontrar un identificador que es el identificador 89.
Ese 89 nos dice a nosotros que lo que sigue no es un encapsulamiento de transporte, es un encapsulamiento de aplicación, que es directamente OSPF. Por eso comentaba, se definen puertos, pero no exactamente de la capa de transporte, sino de la capa sobre la cual se está montando la aplicación, ¿no? Si es que fuéramos muy rigurosos en cuanto a la definición. Entonces, los PDU que se están transmitiendo a nivel de capa de transporte se están denominando datos. Y yo aquí voy a recordarles además una cosa con respecto a este modelo que nosotros tenemos acá. Si nosotros revisamos la capa de presentación, que es modelo de referencia OSI, nosotros leemos, traduce formatos de datos para garantizar que los datos de la capa aplicación de un sistema puedan identificarse por la capa aplicación de otro sistema. Pero además, y eso también lo sabemos, a nivel de capa de presentación se están llevando a cabo procesos de cifrado. Así que si se llevan a cabo procesos de cifrado, realmente los datos que nosotros tenemos a nivel de capa de aplicación no son los mismos datos que vamos a tener a nivel de capa de sesión, porque la capa de presentación se está encargando a través de este funcionamiento de matrices de cifrado, de que los datos que nosotros teníamos originalmente están cambiando su forma, pero esto es muy propio de la estructura del protocolos OSI, porque en la que nosotros estamos reconociendo aquí, que de nuevo, insisto, de facto estamos estudiando, que es la TCP, nosotros no estamos hablando de ese tema, sino que únicamente estamos diciendo que tenemos una aplicación que está siendo transportada a otro punto diferente y que está utilizando para este fin o bien un protocolo de transporte o bien un protocolo de capa. Es lo que nosotros sabemos, insisto, a nivel de la estructura TCP/IP. Los PDU, en este sentido que nosotros revisamos en el modelo TCP/IP, reciben el nombre de datos, independientemente de si hacemos el mapeo contra el modelo OSI, independientemente de si nos estamos refiriendo a la aplicación o a su presentación o a su sesión, ¿correcto? Ahora, de nuevo, un mapeo tan directo de repente es medio arriesgado, ¿no? Ya en términos de la práctica, más que la teoría. Porque de nuevo, quien define los puertos es la capa de transporte, no la capa de sesión, pero dice el modelo OSI que es la capa de sesión. Entonces, es un poco, hacer un mapeo tan directo de un modelo sobre otro, de repente no está exactamente, Luis, es una interpretación, es correcto. Ahora, otro protocolo de capa de aplicación, el protocolo FTP. ¿Qué es lo que nosotros estamos revisando en FTP? Un esquema, un protocolo más bien que nos está permitiendo intercambiar archivos. Y en ese sentido lo que nosotros vamos a ver es que vamos desde un punto donde se están depositando estos archivos hasta que es un servidor, hasta el punto de un cliente que está solicitando acceso a los archivos, ¿cierto? En ese sentido lo que nosotros vamos a tener es que tenemos una estructura cliente-servidor en la cual estamos nosotros encontrando que los procesos están siendo llevados a cabo del lado del servidor y del lado del cliente hay únicamente un esquema de solicitud de datos o bien de envío de datos, pero el procesamiento completo está llevándose a cabo del lado del servidor, ¿no? Que es precisamente FTP, un ejemplo de este tipo de protocolos. Tenemos además, dentro de los protocolos de capa de aplicación, otro tipo de protocolos que son los que permiten llevar a cabo una manipulación del dispositivo remoto utilizando una conexión de red. Y para esto, bueno, nos hablan nosotros de un protocolo como Telnet, un estándar que proporciona servicios de inicio de sesión remoto en una red, ¿cierto? En este sentido, lo que nosotros vamos a ver es que desde el dispositivo local hasta el dispositivo remoto se está llevando a cabo una interconexión a nivel de kernel y que estamos modificando la forma en la cual está operando un dispositivo remoto utilizando un protocolo de este tipo. También aquí llevamos a cabo una conexión utilizando un servidor. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es que lo que de nuevo se está intercambiando es una serie de comandos que ya no actúan sobre un sistema de archivos, sino que van directamente a nivel de kernel. Tenemos por otro lado otro tipo de protocolos también a nivel de capa de aplicación como es HTTP. Y aquí la diferencia importante que deberíamos de estar encontrando es que acá en HTTP nosotros no tenemos un modelo cliente-servidor, sino que tenemos un modelo browser-client, un modelo browser-cliente. Y la diferencia que tenemos entre un cliente-servidor y un cliente-browser
es que en el cliente servidor la totalidad de las funciones se lleva a cabo de manera remota sobre el servidor, mientras que en un modelo browser cliente vamos a ver que las funciones, si no se distribuyen en un 50%, sí existe por parte del cliente una interacción más importante en términos de que sus recursos, memoria, procesamiento, están siendo involucrados mucho más que en un esquema cliente-servidor. Y aquí lo que nosotros vamos a ver precisamente es una conexión en la cual tenemos un cliente y un servidor, y a partir de aquí existe, esto es un modelo muy simple de una conexión HTTP, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que las conexiones VPN de tipo SSL, por ejemplo, están también basadas en una modificación, ¿no? O en una base HTTP, y ahí lo que nosotros estamos reconociendo, por ejemplo, es que se tiene un dispositivo actuando a nivel proxy para que a las solicitudes que se presentan por parte del cliente se les redirija ya de manera local utilizando un principio que es el de los servidores virtuales Linux, ¿no? Que permite precisamente hacer desde el proxy, primero establecer funciones de seguridad que impiden que cualquier cliente se conecte de manera directa a los recursos que se están compartiendo por un lado, y por otro lado se llega a manejar un esquema de balanceo de cargas entre todos los recursos que se tienen remotos desde el punto de vista del cliente, y de esta manera se optimiza, ¿no? Mediante la normalización el funcionamiento de los servidores que están siendo involucrados en este tipo de conexiones. Por eso comentaba, aquí esto que nosotros estamos viendo aquí es un ejemplo muy simple de lo que es el protocolo HTTP, pero lo que nosotros sabemos es que este esquema de navegación que permite establecer vuelve muy rico este tipo de conexiones de tipo browser client. Estos son entonces las diferentes aplicaciones que nosotros podemos encontrar. Ahora, a nivel de capa de transporte, como nosotros también sabemos, vamos a reconocer la posibilidad de tener conexiones orientadas o no orientadas, más bien enlaces orientados o no orientados a conexión. Los enlaces orientados a conexión, como ya comentábamos cuando desarrollamos el tema de TCP, están permitiendo de manera permanente establecer que los dispositivos que están interactuando son los que deberían de estar interactuando y ni uno más. Este protocolo es muy lento comparado con un protocolo como UDP, pero a la vez es muy seguro, lo cual implica que sus áreas de implementación son en protocolos sensibles a pérdida, no a retardo. Por eso no importa que sea lento, lo que importa es que sea seguro. UDP, por otro lado, es aplicable a esquemas donde con alta sensibilidad a retardo y no a pérdida, ¿no? Donde se pueden estar perdiendo paquetes, pero debe de garantizarse un flujo continuo de ellos. Fíjense que aquí hay un punto importante, por ejemplo, en términos, cuando hablamos nosotros de conexiones de voz, cuando tenemos nosotros conexiones voz IP, sabemos que para llevar a cabo conexiones de voz se requieren de dos tipos de comunicaciones. Justo a eso voy, Miguel. Es importante reconocer en temas de voz que tenemos señalización, por un lado, y por otro lado tenemos un intercambio de flujos de voz. Cuando hablamos de señalización, nos referimos al hecho de que un teléfono se registra contra su gateway, y el gateway, a su vez, tendría que estar registrándose contra la parte central de la solución, contra el servidor de la solución de voz. ¿Qué diferencia tenemos entre un gateway y un servidor de voz? El servidor actúa como cerebro, y cerebros podemos tener únicamente uno, mientras que gateways podemos tener una gran cantidad. Esto es, podemos tener muchas manos, un solo cerebro. La forma en la cual los gateways se están registrando contra su gatekeeper es precisamente mediante esquemas de señalización. ¿Por qué es importante que se utilice aquí un protocolo como TCP? Porque si cambia uno solo de los bits que nosotros tenemos en esta parte de señalización, ya no es el gateway que se está queriendo registrar, sino que ya puede ser otro, por efecto del cambio de un bit que representa una dirección IP diferente. Por eso es que a nivel de señalización, nosotros requerimos utilizar forzosamente un protocolo como TCP. El registro no. Cuando nosotros realizamos una llamada telefónica, entonces lo que se hace es que
el gatekeeper, el cerebro de la solución, debe de registrar cuál es el teléfono que está solicitando la conexión para poder precisamente registrar cuál es el teléfono que ya está ocupado y desde qué teléfono se quieren conectar con qué teléfono. Esto es particularmente importante, por eso insisto, a nivel de señalización, nosotros utilizamos en un 99,95% de los casos conexiones de tipo TCP. Cuando la contraparte contesta a una llamada, pensemos nosotros en una conexión, en una situación de todos los días, Ustedes llamaron, por ejemplo, a quien ustedes quieran, a un amigo a quien hace años con el cual hace años que no hablan. Ustedes tienen una llamada de, ¿qué les gusta? 45 minutos. O una de estas conexiones de juntas interminables que todos hemos tenido que tomar el teléfono y que duran la vida. Pensemos una conexión de 45, 50 minutos. En 45, 50 minutos, ustedes tuvieron el teléfono, si es que son diestros, tuvieron el teléfono en la mano izquierda, pegado a la oreja izquierda, pero ustedes se cansaron en esos 45 minutos y hubo un momento en el cual pasaron el teléfono de la diestra, de la izquierda, de la siniestra a la diestra y cambiaron también de oreja. Esos segunditos en los cuales nosotros pasamos el teléfono de una mano a otra y lo pegamos de una oreja a otra, fueron segundos en los cuales siguieron llegando paquetes. Y sin embargo, no importa que se hayan perdido, porque nosotros no perdemos el hilo de la conversación. La idea sigue manteniéndose. Por eso ahí utilizamos UDP. Porque ahí lo que es importante es garantizar un flujo. Tiene que llegar todos de manera rápida, aunque se pierdan paquetes. Porque en términos generales, nosotros vamos a ver que es posible estar reconociendo precisamente la lógica de la conexión. Hay un punto, sin embargo, bien importante, en efecto, Ricardo, también se utilizan FTP como capa de aplicación para otro tipo de situaciones, pero aquí estamos hablando únicamente de las llamadas que estamos realizando. Cuando hablamos de señalización, con todo lo que es particularmente importante el que nosotros definamos todos y cada uno de los bits que forman parte de la solicitud de conexión, nosotros nos vamos a dar cuenta que existe un protocolo de señalización que se monta sobre UDP. ¿Cuál es? Nosotros habíamos hablado de un gatekeeper y que este gatekeeper tiene una serie de gateways que están conectándose contra él, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí un H248 que es el que permite lograr esa conexión. Y después lo que vamos a ver es que tenemos una serie de teléfonos IP que están teniendo una conexión contra su gateway. ¿Sí? Entonces, la conexión que nosotros tenemos aquí, la señalización que se sigue, es la H245, definida como RAS, que es un Registered Access Service, ¿no? 245 RAS es un protocolo de señalización, pero utiliza UDP, a diferencia de todos los demás protocolos de señalización donde estamos utilizando TCP. ¿Por qué el 245 RAS utiliza UDP y no TCP? Si es que señalización, como ya habíamos comentado, requiere una verificación bit a bit de la conexión. Lo hace porque pensemos en la siguiente situación. Tienen ustedes 800 teléfonos IP sembrados. Tienen, por otro lado, una pérdida de alimentación en los 800 teléfonos. Pensemos el tiempo que tardaría la red en volverse a levantar en términos del registro de los teléfonos cuando la alimentación eléctrica llegara de nuevo. Por eso es que el 245 RAS se monta sobre UDP. Y esto se los comento porque no siempre, habría que analizar exactamente el contexto, no siempre el concepto general que se tiene, tomando de nuevo el caso de señalización donde se verifican todos y cada uno de los bits que forman parte de la conexión, no siempre va a ser montado sobre TCP. Hay casos muy particulares, insisto, donde aún los esquemas de conexión más rigurosos podrían ser montados sobre UDP. Y va a depender de un contexto. Esa es exactamente la riqueza de las aplicaciones a la cual hacíamos mención cuando decíamos que la gran cantidad de aplicaciones que tenemos hoy por hoy en las redes ha vuelto cada vez más y más complejo el tema de la
del diseño y la gestión de las redes, ¿cierto? Entonces, a nivel de capa de transporte, lo que nosotros estamos reconociendo son dos mecanismos diferentes de transportar aplicaciones. Uno orientado a conexión, muy seguro, muy lento, debido a la seguridad que da, y tenemos otro protocolo, el protocolo UDP, muy rápido, pero muy poco seguro, debido precisamente a la rapidez con la cual está gestionando los enlaces. Existen entornos que requieren de un esquema muy riguroso de conexión, como puede ser TCP, señalización en términos generales, pero y existen otros entornos donde la naturaleza misma de la comunicación que nosotros estamos estableciendo nos permite establecer que el tráfico es altamente sensible, como habíamos comentado, a retardo, no a pérdida. Por eso se pueden perder paquetes, pero debe de garantizarse un flujo continuo. Video, voz generalmente. Y como ya les comentaba, en unos casos muy particulares de señalización, también puede ser utilizado UDP, ¿vale? Ahora, los encabezados que nosotros estamos reconociendo, fíjense que en el curso de Routing and Switching se hace un énfasis bien especial en un campo que aquí únicamente nosotros estamos manejando como unos bits de control, en el caso del encabezado TCP. Estos bits de control son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque los ataques de tipo DDoS o bien de tipo DOS en general parten en base a la gestión que se hace malintencionada de estos bits de control. Les comento que acá en este curso realmente se habla, y por eso lo menciono, se habla únicamente de los grandes campos que se tiene o de las grandes divisiones que se tienen en los campos del encabezado. Dos puertos, origen y destino, como vemos nosotros, con una longitud de 16 bits cada uno. Por eso nosotros sabemos que existen 65.535 puertos. Aquí no, fíjense que no estamos hablando de los puertos bien definidos, de los puertos dinámicos, de los puertos reservados. No se hace un análisis tan a fondo. Únicamente estamos reconociendo, insisto, que existen 65.536 puertos, ¿no?, en términos del 2 a la 16, de los cuales quitamos nosotros el primero y el último, no se utilizan, y todos los demás son perfectamente utilizables. Tenemos por otro lado un número de secuencia que, como nosotros sabemos, marca el número de byte que se está esperando, más bien que está marcando la entrega de una unidad de información. Tenemos el número de acuse de recibo, que si ya habíamos comentado que el acuse de recibo se está utilizando como un mecanismo verificador de la entrega que se está haciendo de los paquetes. Entonces, vamos a ver que se llevan a cabo, a ver, perdón, por favor. Perdónenme, por favor, un segundo. Vaya, pero como la gente no va a tirar la ruta la va a tirar a pero tiene que ser en el brazo. ¿Me pueden ayudar con su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, comentábamos que tenemos que el número de secuencia, de nuevo, indica el número de byte que nosotros estamos esperando al momento de estar hablando de un intercambio de información entre dos dispositivos. Por otro lado, el de acuse de recibo, que está actuando como un esquema verificador de la entrega de las unidades de datos que fueron enviadas y al mismo tiempo marca cuál es. Oscar, ¿quiere usted comentar algo? ¿Tiene alguna duda? Gracias. Está marcando, insisto, está actuando como un mecanismo de verificación de entrega de los datos, de una entrega íntegra, por supuesto. Y por otro lado, lo que vamos a ver nosotros es que está actuando también como un mecanismo de información sobre el número de bytes que se está esperando en la parte receptora. Tenemos además un campo importantísimo que es el campo de ventana. El campo de ventana es muy importante porque nos está marcando a nosotros, o está marcándole más bien a los dispositivos, cuál es la capacidad que tiene el dispositivo que está enviando la unidad de información de recibir unidades de información. Hay que recordar que TCP tiene dentro de su funcionamiento mecanismos de control de errores y mecanismos de control de flujo.
Y la ventana es un mecanismo de control de flujo. Cuando nosotros vamos por una autopista, ¿no? Donde no hay en un segmento de autopista que no tiene retorno y ocurre un accidente y nadie nos dice 10 kilómetros atrás que ocurrió un accidente, nosotros no tenemos la posibilidad de buscar vías alternas. Entonces lo que hacemos es que estamos llegando a formar un trancón cada vez más grande. Eso, por ejemplo, es algo que TCP evita a través de este mecanismo que es definido como ventana. Entonces, el tamaño de la ventana indica cuál es la cantidad, la ráfaga máxima que puede estar recibiendo un dispositivo cualquiera, el que está emitiendo, insisto, la unidad de información, de recibir unidades de información, ¿no? Y a partir de aquí se evitan problemas de congestionamiento. Tenemos además un campo de verificación de errores, tenemos además un campo de urgente. Este campo de urgente, de hecho, actúa porque dentro de los bits de control nosotros tenemos un bit que es el definido como un indicador de urgencia. Cuando ese indicador de urgencia se enciende, entonces vamos a ver que el campo de urgente va a tomar validez. En caso de que el bit de control de urgencia esté apagado, el campo de urgente no lleva absolutamente nada. Y tenemos además ciertas opciones. Y tenemos por otro lado a nivel de TCP, por supuesto, unos ciertos campos que son opcionales, que no siempre van a existir, que son los que nosotros estamos utilizando como campos padding, que son los de relleno. Porque recuerden ustedes que las tramas deben de tener una longitud mínima válida, que como vamos a recordar más adelante, es de 64 bytes. Y cuando las tramas tienen una longitud menor, debido a que el campo útil del segmento de la unidad de capa de transporte es muy corta, entonces para asegurar una longitud mínima es que se están agregando bits padding, ¿no? Microsoft, por ejemplo, el padding que utiliza o la secuencia de ceros y unos que utiliza son en ASCII, la letra C y la letra A. Por eso es que es muy probable que ustedes hayan visto cuando ven cuando ven un analizador de protocolos, que aparece un tráfico, que es el tráfico caca, porque precisamente, insisto, Microsoft rellena con las letras CA, estos campos padding para asegurar la longitud mínima del segmento, ¿no? Pues ese es más adelante y de repente no convendría detenerse mucho en eso. Entonces tenemos puerto de origen, puerto destino, número de secuencia, número de acuse de recibo, la longitud del encabezado. Por default son 20 bytes, pudiera ser más largo. Tenemos 6 bits que son reservados, no se utilizan, otros 6 bits que son de control, que ya comentamos, entre los cuales está lo que se mencionaba por aquí, Luis comentaba que son el bit de acuse-recibo, el bit de sincronización, el bit de finalización, un bit de push, un bit de reset y el bit de urgencia que mencionábamos previamente. Así que tenemos 6 bits. La ventana, que también ya comentamos de qué se trata, el campo de verificación de errores, únicamente a nivel de encabezado de paquete, de segmento, de encabezado TCP. Tenemos además 16 bits que ya habíamos comentado que son válidos únicamente si es que el indicador de urgencia de los bits de control se enciende. Y tenemos por otro lado ciertos campos opcionales. Miguel. Sí, gracias. Una consulta. Tomando en cuenta esto de los protocolos TCP y UDP, un ejemplo aparte de la telefonía, si digo que TCP es orientado a conexión, quiere decir que todo el tiempo tiene que haber la comunicación entre los dos sitios, entre dos extremos, ¿no es cierto? Quiere decir que todo el tiempo, mientras haya comunicación, se está validando la conexión entre los dos extremos. Eso es lo que quiere decir, Miguel. Pero, por ejemplo, entonces, o sea, por decir un streaming, lo que estamos ahorita utilizando, esta videoconferencia y demás, eso está utilizando TCP. En efecto. Ya. Y un ejemplo de UDP, ¿cuál puede ser así alejado de la telefonía IP? O sea, no sé, puede ser un simple mensaje, un chat, alguna cosa así, o qué. SNMP, gracias. Por encima. Lo que ha encontrado hasta este momento remedios sin ningún caso a la fecha. Es que no sé si estén contestando. ¿Quién tiene abierto el micrófono, Ricardo? Sí, son protocolos que no requieren, es que es importante aquí esto, no requieren la validación permanente de los dispositivos que están interactuando en el mensaje. Miren, un ejemplo
yo no sé, pero si ustedes a principios de siglo ya utilizaban computadoras, me refiero a que puede haber aquí personas muy jóvenes, si ustedes a principios de siglo ya utilizaban computadoras, estos ya estaban por lo menos habiendo terminado los 12 años de educación básica, si ya los habían pasado, todos a principios de siglo utilizábamos Messenger, el Messenger de Windows, ¿se acuerdan? El Messenger de Windows, por ejemplo, era en las versiones, creo que fue hasta como por la 8, si yo recuerdo bien, nosotros teníamos un mecanismo TCP en la entrega. ¿Por qué sabemos que teníamos un mecanismo TCP? Les voy a recordar una escena que es posible que ustedes hayan visto. Ustedes entraban a un café internet, o en la universidad, o en donde estuvieran estudiando ustedes, donde había un centro de cómputo, y generalmente nunca dejaban instalar esa cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Uno llegaba e instalaba Messenger, pero como teníamos que hacerlo rápidamente porque estaba alguien verificando que no instalábamos nada y no solicitaba permisos de administrador, que era la parte importante, dentro de este enter que nosotros dábamos, había una pregunta que nos hacían, que si queríamos vincular Messenger con el inicio del sistema operativo. La opción estaba marcada por default que sí. Y como damos nosotros enter, ¿esto qué significaba? Significaba que cada vez que la máquina se apagara se cerraba Messenger, pero que cada vez que se encendía la máquina, la sesión de Messenger se abría. Así que imagino la siguiente situación. Una persona, un ciudadano cualquiera, se instalaba Messenger en una máquina, en un centro de cómputo. Se terminaba la hora que le habían dado la máquina y se iba para su casa, por ejemplo. Esa máquina se la asignaban a otra persona. Esa otra persona lo que hacía es que abría la sesión, abría el sistema operativo y se abría la sesión de Messenger con la información de contactos, etcétera, ¿no? De la persona que lo había instalado. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento la persona que ya se había ido se enamoraba de quien fuera. Se hacían mil cosas, ¿no? Se borraban los contactos, se establecía lo que ustedes quisieran. Ahora, la persona que se había ido originalmente llegaba a su casa y encendía su máquina y también ahí tenía vinculado Messenger con el sistema operativo. ¿Qué pasaba con la sesión que teníamos en el centro de cómputo? Se cerraba. Porque lo que se hacía, de hecho, es que se validaba únicamente que hubiera una sesión activa nada más. Todo el tiempo se validaba que hubiera una sesión activa nada más. Y cuando se abría una segunda sesión, la sesión viejita se cerraba porque la nueva era considerada como válida. En el centro de cómputo se cerraba la sesión, pero si la persona que estaba en el centro de cómputo no tenía nada que hacer, podía volver a solicitar abrir la conexión. Y entonces había una guerrita ahí de ver quién se aburría primero, ¿no? De abrir y cerrar sesiones. Eso es un protocolo que de manera permanente verificaba la integridad de los dispositivos que estaban intercambiando información. Cuando no es necesario llevar a cabo una verificación permanente de la identidad de los dispositivos que están interactuando, se puede montar sobre UDP. Es otro caso. Entonces vamos a ver que en términos de velocidad, cuando la verificación de la identidad de los dispositivos no es rigurosa, también aplicamos UDP. Cuando, como ya le comenta, no se requiere acuse de recibo, UDP. No se requiere acuse de recibo, ¿por qué? Bueno, pues porque la información que nosotros estamos enviando no es altamente sensible a pérdida. Por eso si se pierden unidades de información es irrelevante, ¿no? Sería más o menos la respuesta que yo podría darle con respecto a dónde utilizamos UDP, ¿no? Si es que era esa la pregunta. Sí, gracias. Solamente una acotación final. Si SNMP es un protocolo que nos ayuda a monitorear la red, ¿por qué puede ser UDP? ¿No entenderíamos que las ondas están monitoreando todo el tiempo? Sí, pero precisamente por eso tiene que hacerse muy rápido. El intercambio de información tiene que ser muy rápido. Pensemos por un segundo. ¿Usted se acuerda de Chernóbil, de lo que pasó en Chernóbil? Lo que pasó en Chernóbil fue que la gente que estaba verificando que la temperatura del reactor no bajara ni subiera, dejó de tener comunicación entre sí. Se manejaba por barras de hielo o bien por circulación de agua. Por eso el intercambio de información, cuando se están automatizando ese tipo de procesos, tiene que ser muy rápido. Ahí lo que se hace es que se toman otro tipo de medidas para agregar seguridad a las conexiones, pero lo que es importante es que el intercambio de información que se tiene entre los dispositivos que están involucrados
sea muy rápido, muy rápido. ¿No? Creo que es por ahí más o menos la idea. Ok, gracias. No, de nada. Entonces vemos el encabezado TCP y por otro lado vemos el encabezado DP, un encabezado mucho más cortito, ¿no? Estamos viendo únicamente 5 campos, o sea, 4 obligatorios, 2 puertos, origen, destino, longitud y un mecanismo de validación de errores. Es todo lo que nosotros tenemos a nivel de capa de transporte. ¿Por qué se habla de un mecanismo de verificación de errores? Porque hay que recordar que capa de transporte en redes locales es la que se encarga de la verificación de la integridad de las unidades de información que se están recibiendo. A nivel de capa de enlace, las tecnologías de transmisión también deben de contar con una tecnología que permita validar la integridad a nivel de capa de enlace, no a nivel de capa de transporte. ¿Esto qué significa? No a nivel de capa de aplicación, en el caso de las tecnologías de transmisión, a nivel de capa de aplicación en redes locales, no en dispositivos finales, en redes locales. Por eso es que tenemos un mecanismo de verificación de errores, porque a partir de aquí se establece si se va a solicitar o no el reenvío de una unidad de información, en el caso de TCP, o bien si la unidad de información que está llegando se va a considerar o no, o sea, se considera o se desecha en el caso de UDP, ¿vale? Y bueno, aquí nosotros reconocemos un punto importante, insisto, que es el que está relacionado con números de puertos. Los números de puertos generalmente, la primera definición es, nos permiten reconocer aplicaciones, y esto es cierto a medias, porque recuerden que habíamos comentado que existen diferentes segmentos de puertos, y los que son definidos como los bien conocidos, los menores a 1024, esto es los que van del 1 a 1023, se están utilizando para identificar, entre otras cosas, aplicaciones de red, aplicaciones distribuidas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una conexión utilizando Facebook, por ejemplo, el servidor Facebook se llama 80 y esta máquina entonces dirige sus solicitudes hacia el número 80 y esta máquina también dirige sus solicitudes hacia el número 80. El servidor, por otro lado, lo que hace es que les asigna un puerto a cada una de las sesiones que estén abiertas por HTTP y le da un número cualquiera, un 33.240, por ejemplo, a este, y a este le va a dar el número 35.210. Entonces, de esta manera lo que nosotros vamos a ver es que se están pudiendo identificar a partir de los puertos no únicamente los protocolos, sino también las sesiones. Por eso les comentaba que cuando hacemos el mapeo de las funciones TCP contra las del modelo OSI, y nosotros decimos simplemente, bueno, la capa de sesión queda en la capa de aplicación, es medio arriesgado, porque a final de cuentas, quien está asignando los puertos, o más bien la manera en la cual estamos reconociendo los puertos a nivel de la capa de transporte, no a nivel de la capa de sesión en el modelo TCP/IP, ¿cierto? Pero esta es la forma en la cual nosotros estamos viendo que se están reconociendo los puertos. Y básicamente lo que se está manejando entonces, como ya vemos nosotros, es que del lado del cliente, el cliente está recibiendo números de puertos que no coinciden, ¿no? O que no son siempre los mismos, lo cual es algo obvio, porque es necesario reconocer cada una de las sesiones a partir de un identificador propio. Y si nosotros tenemos 3 sesiones de chat abiertas en Facebook, de nuevo tomado como ejemplo, o tienen 3 sesiones de HTTP diferentes, ¿no? Están revisando, por ejemplo, ¿qué les gusta? Están revisando 2 periódicos y algo más, están navegando de otra forma. A final de cuentas están utilizando el protocolo HTTP en los 3 casos. Y la forma de poder reconocer una ventana de otra o identificar o diferenciar una ventana de otra es a partir de un número de sesión, que es lo que nosotros estamos viendo como parte de las funciones de los puertos TCP y UDP que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Ahora, tenemos por otro lado, fíjense que aquí vamos a hablar de 2 procedimientos que son particularmente importantes y les comentaba, de hecho, el análisis de estos 2 procedimientos nos dice a nosotros de qué manera, de qué manera la más simple pueden estarse generando ataques de tipo de negación de servicio. ¿Debido a qué? Para poder establecer una conexión TCP, nosotros comentábamos de la existencia de un three-way handshake. El three-way handshake básicamente se refiere a que antes de establecer un intercambio de información útil entre 2 dispositivos finales, deben de marcarse entre estos 2 dispositivos finales las características que va a revestir la comunicación entre ellos.
Y esto se hace a partir de este definido como three-way handshake. ¿Cómo surge? Uno de los dos dispositivos, si es que tenemos una conexión cliente-servidor, ¿no? Para volverlo más simple desde el punto de vista análisis, el cliente está enviando al servidor una solicitud de conexión donde está marcando dentro de estos bits de control el bit de sincronización encendido. El servidor contesta con una unidad de información en la cual marca encendidos 2 bits de control, el acuse de recibo y la sincronización. Y a partir de la respuesta que está recibiendo el servidor o de la contraparte, la máquina que originalmente envió la solicitud va a contestar con un acuse de recibo. Este intercambio de 3 unidades de información es lo que nosotros estamos reconociendo como un acuse de 3 vías, ¿no? O un three-way handshake. Vemos además que se están manejando 2 criterios importantes. Primero, el número de secuenciación, que realmente es un número aleatorio. No todos los intercambios de información empiezan desde un número 1, sino que por efectos de seguridad se inicia desde un número aleatorio. Por eso tenemos un número de secuenciación A cualquiera. Y el acuse de recibo es un acuse de recibo 0. El valor que se le da al acuse de recibo es 0 porque no se ha recibido ningún acuse de recibo de la contraparte. Ahora, la contraparte, ¿cómo contesta? Contesta con un número de secuenciación aleatorio propio, que es el número B, y en el acuse de recibo ya se hace referencia al número de secuencia con el cual la PC1 generó la solicitud. Esto es el número A incrementado en una unidad. Al recibir esta unidad de información, la PC1 va a contestar con un número de secuencia A más 1 que coincide con el número de acuse de recibo que recibió, y además en el acuse de recibo va a tomar el número secuencial originado por la contraparte incrementado en una unidad. Esto es en el intercambio de comunicación directa con TCP entre 2 dispositivos finales. En el caso de que tuviéramos nosotros un servidor, esto marcaría entonces que la conexión es a través del servidor, insisto, y el servidor, además de estar mandando este three-way handshake, tendría, junto con esto, que estar definiendo cuáles son los puertos que se van a utilizar en la conexión, ¿no? El número de sesión propiamente. Con esto nosotros, una vez que se lleva a cabo este three-way handshake de manera exitosa, es que se pasa a un intercambio de información útil entre dispositivos finales. Y lo que estamos reconociendo acá es que, de nuevo, como ya habíamos comentado con relación a los números de secuencia y de acuse de recibo, el número secuencial le va a decir a la contraparte cuál es la unidad de información que está enviando desde el principio, este byte, el número del byte que está enviando desde el inicio, y el acuse de recibo le va a decir a quien está originando el envío de información cuál es el número de byte que se espera en la parte receptora. Si el número de byte coincide con el tamaño de la ventana incrementado en una unidad, quiere decir que todas las unidades de información que se enviaron llegaron íntegras. Si una falló, entonces el acuse de recibo no va a coincidir con un múltiplo del tamaño de la ventana, y esto va a requerir que la PC1, en este caso, que es la que está enviando información, vuelva a enviar información a partir de ese número secuencial que están marcando en el acuse de recibo y que es el que debería de estar indicando cuál es el byte que tendría que estar viajando hacia la parte receptora. Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando como un mecanismo de sincronización entre el envío y la recepción, y que permite validar la integridad de las unidades de información que fueron recibidas. Tenemos además aquí una pregunta marcada: ¿por qué no aumenta el valor del campo del número del acuse de recibo en el segmento enviado por el PC1? Analicemos qué es lo que tenemos en el diagrama. Se envía un número secuencial A más 1 con un acuse B más 1 hacia la PC2. La PC2 envía un número secuencial B más 1 y un número de acuse de recibo A más 1 más 12. ¿Por qué? Porque la ventana que se envió, de hecho, fue de 12 bytes, ¿cierto? Ahora, en el momento de estar enviando la respuesta, nosotros vamos a ver que el número secuencial va a ser entonces de A más 13,
13 porque tenemos un 12 más 1 más A, que es el número de acuse de recibo con el cual se está enviando, con el cual se envió la unidad de información desde la PC2 hacia la PC1. Y tenemos por otro lado que el número de acuse de recibo que está enviando la PC1 va a estar coincidiendo con el número secuencial, insisto, de la PC2. Ahora, aquí, si nosotros vemos, el número secuencial que se está enviando de la PC2 a la PC1 es el mismo número de acuse de recibo con el cual se había recibido una unidad de información. Esto que significa que el número secuencial B más 1 fue recibido de manera no íntegra por la PC2, razón por la cual la PC1 tendría que volver a enviarlo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos viendo a partir del análisis del diagrama. Y tenemos además un esquema del mecanismo de ventana deslizante. La ventana deslizante, vista desde un punto de vista muy, pero muy simple, lo que nos dice a nosotros es lo siguiente. Comentábamos, si tenemos un accidente en una vía primaria donde no hay manera de salirse de la misma, el trancón se hace más grande a medida que pasa el tiempo porque cada vez se agregan más y más autos. ¿Qué hace TCP para evitarlo? Cuando una unidad de información llega no íntegra a la parte receptora, la única razón que TCP está entendiendo como válida para que la unidad de información llegara no íntegra, ¿cuál es? Una sobrecarga. Y entonces, para evitar problemas de un congestionamiento cada vez más severo, lo que hace es que disminuye el tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana, nosotros sabemos que son básicamente múltiplos de 2. Y la idea, múltiplos de 2 no, son 2 bases, ¿no? Entonces, vamos a ver que se va a enviar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, potencias de 2. Esto se conoce como ventana deslizante porque el tamaño de la ventana tendría que estar marcado a partir del valor que se encierra o que se está marcando en el campo ventana del encabezado TCP. Pero si se presenta una situación como esta, en el cual, en el caso en el cual el acuse de recibo marca una falla en la integridad de las unidades de información recibidas, la ventana se va a disminuir hasta su tamaño mínimo. ¿Cuál es el tamaño mínimo de una ventana? 1, por supuesto. Y entonces se va a enviar una unidad de información y se va a esperar un acuse de recibo. Esto es muy poco eficiente, es muy lento. Por eso es que una vez que el enlace es estable en el envío de una unidad de información por acuse de recibo, los dispositivos van a empezar a abrir de nuevo su ventana y van a enviar 2 unidades de información por acuse de recibo y después 4 y después 8 y después 16. A eso se refiere el concepto de ventana deslizante, a que la longitud o la magnitud del valor expresado en el campo de ventana puede variar y va a poder llegar hasta un nivel máximo. ¿Cuál es el nivel máximo? El que el dispositivo que está originando la unidad de información define como su capacidad máxima de recepción de unidades de información, incluyendo tanto buffer como la capacidad que tiene de procesamiento de datos. Entonces, esto es básicamente el concepto de ventana deslizante. ¿Por qué el campo ventana del segmento enviado por PC1 permanece inalterado? Porque esa es la capacidad máxima que se tiene de recepción de datos sin que exista algún tipo de riesgo para la integridad de los datos que se están recibiendo. Y por otro lado tenemos que, habíamos hablado del three-way handshake, que es un proceso que se lleva a cabo antes del intercambio de información útil. Hablamos del intercambio de información útil. Y por último, para cerrar la conexión, vamos a hablar acerca de un proceso de 4 vías, un four-way handshake. Les voy a pedir, por favor, que revisemos este diagrama por efecto de pregunta de examen, porque aquí hay una pregunta de examen. Fíjense, cuando la PC1 termina o sea, envía todos los datos que quería enviar, ¿no? Después de este intercambio de segmentos TCP, envía una solicitud de finalización de enlace. Esto es, envía una unidad de información con la bandera de finalización encendida. La bandera de finalización encendida y el acuse de recibo encendidos. Cuando se está recibiendo en la PC2 una unidad TCP
con estas dos banderas encendidas. Las banderas son bits de control. Entonces, de entrada lo que hace es que envía un acuse de recibo, porque TCP es un protocolo orientado a conexión. Y cada unidad de información debe de ser respondida con un acuse de recibo. Así que se envía un acuse de recibo. Este acuse de recibo que está enviando la PC2, revisemos el número de secuenciación y el número de acuse de recibo que se está utilizando. En la solicitud de finalización nos marcan aquí un número de secuenciación 101 y un acuse de recibo 301. Cuando contesta la PC2 esa solicitud de finalización, utiliza un número secuencial que coincide con el número de acuse de recibo que recibió y envía un acuse de recibo con el valor de la secuencia que recibió incrementada en una, 102. Después de esto, después de haber enviado el acuse de recibo, analiza la unidad de datos que recibió y verifica que la bandera de finalización está encendida. Eso significa que debe de reenviar, a su vez, un mensaje con la bandera de finalización encendida. Démonos cuenta que tanto el acuse de recibo como la solicitud de finalización que está enviando la PC2 coinciden en los valores de secuenciación y de acuse de recibo. Algo que no pasa nunca, porque cuando se está llevando a cabo el intercambio TCP, siempre va a haber un incremento en el acuse de recibo. Cuando la PC1 recibe por parte de la PC2 dos mensajes seguidos, uno, acuse de recibo, y un siguiente, finalización, envía a su vez un acuse de recibo. El acuse de recibo, revisemos, el número de secuenciación coincide con el número de acuse de recibo y el número de acuse de recibo corresponde con el número de secuenciación que envió la PC2 incrementado en una unidad. Y en este momento es que la conexión se cierra. ¿Por qué comentábamos que los ataques DOS se gestan a partir de una generación incorrecta de encabezados? Imaginémonos por un segundo que la PC2 recibe una unidad de información con la bandera de sincronía encendida y con la bandera de finalización encendida. ¿Cómo tendría que actuar en este caso? La bandera de sincronía encendida implica que es un three-way handshake, se está abriendo una conexión. La bandera de finalización encendida es un four-way handshake, se está cerrando la conexión. ¿Cómo actúa el servidor? No sabe. Inundemos el buffer de ese servidor con paquetes mal formados. ¿Qué le va a pasar al servidor? Va a salir de servicio, eso es un DOS. Es un ataque muy simple, muy simple desde el punto de vista conceptual, pero fulminante en términos de que existen ciertos servicios que podrían verse afectados de manera muy importante con un ataque de este tipo. Así que los dispositivos DOS básicamente lo que están haciendo es que están verificando que los encabezados TCP no presenten malformaciones en este sentido, que lleven banderas que son incompatibles dentro de una misma información encendidas al mismo tiempo, ¿no? Esta es la idea básica. Con esto terminamos capa de aplicación y capa de transporte. ¿Qué es lo que tenemos a nivel de capa de red? A nivel de capa de red lo que nosotros vamos a ver es que ya no estamos manejando segmentos, como fue en el caso de la capa de transporte, sino paquetes. Y aquí la idea fundamental son dos. A, la identificación correcta de los dispositivos de red. Y B, el reenvío de información de un punto a otro a partir del reconocimiento de los identificadores IP. Esto nos dice a nosotros que estamos incluyendo funciones de ruteo únicamente en el sentido de este forwarding layer, de este tema relacionado con el reenvío. Si nosotros hablamos de ruteo como tal, vamos a reconocer que cuando estamos manejando ruteo, vamos a reconocer 3 puntos fundamentales. Primero, la configuración del protocolo en el gateway. Segundo, la formación de las tablas de ruteo por el gateway. Tercero, el reenvío de unidades de información, tanto útiles de aplicación como de control, que son las que están derivadas de manera directa del funcionamiento del protocolo ruteo.
Así analizadas estas tres funciones, nos vamos a dar cuenta que dos de ellas son de control. ¿Cuál? A, el momento en el cual yo definí qué protocolo de ruteo es el que voy a utilizar, y B, al momento en el que el protocolo de ruteo, o más bien el dispositivo, el gateway, por efecto del protocolo de ruteo, genera una tabla de ruteo de manera independiente de los demás dispositivos, ¿no? De los demás gateways. Eso es control. Que a partir de esos datos, el gateway va a poder tomar decisiones de reenvío de unidades de información a partir de los datos contenidos, insisto, en la tabla de ruteo. Por eso es que los protocolos de ruteo, comentábamos ayer, podemos encontrar que las labores que se llevan a cabo en ellos no son únicamente de reenvío de paquetes. El reenvío de paquetes es una consecuencia de la formación previa de una tabla de ruteo. Y la tabla de ruteo no se genera por efecto de la capa de red, sino porque es una aplicación que tiene como función la generación de tablas de ruteo. ¿Vale? Entonces, aquí a nivel de capa de red estamos encontrando precisamente el reenvío de paquetes entre los diferentes hosts y, como habíamos comentado, un nivel o un esquema de identificación universal, un reenvío de paquetes y, por otro lado, los protocolos que nosotros podemos estar aquí mencionando, el protocolo IP en sus dos variantes B4, B6, ICMP y GMP, multicast. ¿Qué otros tenemos aquí? ARP, RARP, de los que nosotros estamos viendo ayer en nuestro diagramita, ¿no? En el PDF. Entonces, aquí también lo que nosotros vamos a ver es que dentro de los protocolos de capa de red, particularmente, al momento de que estamos reconociendo dos funciones importantes, una es la identificación de dispositivos dentro de un segmento. Bueno, pues es simplemente como el estar definiendo dentro del encabezado cuál es el remitente de la unidad de información y, por otro lado, cuál es el destino de la unidad de información. Esto es una de las funciones. Y la otra tendría que estar relacionada con que una vez que se definió a dónde tiene que llegar, se establece todo un proceso de logística que define cuál es la ruta que va a seguir la unidad de información para poder llegar a su destino, ¿no? Que esto es básicamente, en términos de reenvío, insisto, una vez que ya tienen formada los ruteadores su tabla de ruteo, eso, el reenvío de unidades de información, es una función propia de la capa de red. Y a nivel de capa de enlace, ya habíamos comentado también que lo que estamos encontrando son únicamente tecnologías de transmisión, que definen básicamente la forma en la cual los datos van a alcanzar un dispositivo físico a partir de otro dispositivo físico. Nosotros habíamos hablado de funciones de conmutación y que la conmutación, a final de cuentas, no es sino una toma de decisiones de una unidad de datos recibida por una interfaz con respecto al reenvío de la misma, tomando en cuenta varias posibles interfaces de salida. Ya hablamos de la conmutación a nivel de transporte, definiendo puertos. Ya mencionamos la conmutación a nivel de capa de red, definiendo direcciones IP. Y el último nivel de conmutación se lleva a nivel de capa de enlace, utilizando como unidad o como parámetro de referencia direcciones físicas. Las direcciones de los dispositivos que están físicamente presentes en el intercambio de información. Presentes en el intercambio de información. Y la información a nivel de capa de enlace puede ser llevada a cabo por transmisión unicast, por transmisión broadcast y por transmisión multicast. Lo cual nos dice a nosotros que existen direcciones físicas de tipo unicast, direcciones físicas de tipo broadcast y direcciones físicas de tipo multicast también, ¿vale? Esto es lo que nosotros estamos viendo a nivel de capa de enlace. Aquí es donde se definen tramas. Y alguien en alguna ocasión me preguntó a mí por qué una trama se llamaba trama. Y en su momento me pareció una pregunta absurda, la verdad, ¿no? Pensaba yo, ¿por qué el jamón se llama jamón? No sé, a alguien se le gustó el nombre. Pero la verdad es que al día de hoy, me parece que es una de las preguntas más lindas que me han formulado a mí en muchos años, ¿no?
Porque yo al día de hoy no sé por qué una trama se llama trama, la verdad no tengo ni idea, pero si la pregunta se establece en inglés y preguntamos why a frame is called a frame, entonces la respuesta tiene mucha lógica, porque es a nivel de capa de enlace donde nosotros estamos utilizando una cierta secuencia de ceros y unos para marcar el inicio y la finalización de una unidad de datos útil, lo cual quiere decir que si aquí tenemos nuestros datos y estamos agregando nosotros aquí un preámbulo, y acá viene otro preámbulo, estamos básicamente enmarcando la información útil. Por eso es que aquí tenemos nosotros a frame, un cuadro, ¿cierto? Entonces, esta es la función básica de la capa de enlace, definir las unidades de información a partir de esquemas de codificación, esto es, de secuencias de ceros y unos que marcan inicio y final de datos útiles, por un lado, y por otro lado, definir un esquema de identificación que permita en un segmento de red establecer cuáles son los dispositivos que están interactuando en la generación y entrega de datos, ¿no? Ya en términos de los dispositivos finales. Como sabemos, esto no ocurre siempre, esto ocurre únicamente en enlaces que son, o en redes que son definidas como dominios de broadcast. Un dominio de broadcast es una red local en la cual existen más de 2 dispositivos. Desde el punto de vista formal, una conexión Ethernet donde están únicamente conectados 2 ruteadores es una red local, pero no es un dominio de broadcast. De acuerdo a lo que dice Huawei. Para que una red local sea un dominio de broadcast, tendrían que existir por lo menos 3 dispositivos en la conexión. ¿Vale? Eso es bien importante que nosotros también lo tengamos en cuenta, porque hay un esquema de definición ahí de redes LAN y de broadcast domain, de dominios de broadcast. Bueno, aquí ya revisamos entonces capas de enlace, tecnologías de transmisión, tecnologías WAN, tecnologías LAN, por supuesto. Y dentro de estas, de las funciones entonces de la capa de enlace, estamos reconociendo, entre otras, la definición de direcciones MAC Ethernet. Las direcciones MAC Ethernet, como nosotros sabemos, tienen su longitud de 48 bits, 24 UI, los últimos 24 bits, el identificador del dispositivo dentro de la red local. Hay que recordar que en enlaces WAN, esto no existe. En enlaces WAN no existe una dirección MAC, ¿no? En términos de los 48 bits. Los enlaces WAN no tienen direcciones WAN. O sea, no tienen una dirección como tal, sino que en los enlaces punto a punto, que son los enlaces WAN, lo que se utiliza es un esquema de inundación por broadcast, ¿no? Pero eso también lo vamos a ver cuando lleguemos, o lo vamos a recordar más bien, cuando lleguemos a tecnologías WAN. Entonces, esto es lo que nosotros estamos reconociendo, un identificador de 48 bits de longitud que nos permite identificar físicamente a un dispositivo dentro de un dominio de broadcast. Aquí sí, porque en los enlaces punto a punto, insisto, no tenemos un dominio de broadcast como tal, porque hay únicamente 2 dispositivos conectados. Y el establecer una conexión broadcast implica que únicamente la información le está llegando a un solo dispositivo, que es el que está enfrente, ¿cierto? Algo que no se presenta cuando tenemos por lo menos 3 dispositivos en nuestro enlace. Otro tipo de protocolos a nivel de capa de red, ARP. ARP sabemos nosotros que se encarga de 2 funciones importantes. La primera, que todos recordamos, el mapeo de direcciones lógicas hacia direcciones físicas. DNS nos entrega una dirección IP cuando escribimos nosotros hotmail.com. Nos dice a nosotros DNS qué dirección IP tiene Hotmail Home. Y sabemos nosotros que para que 2 dispositivos puedan interactuar entre sí se requiere de 4 identificadores de manera obligatoria. 2 direcciones físicas, 2 direcciones lógicas, origen y destino. Con esto, la dirección física origen y la dirección lógica origen ya son conocidos por el dispositivo origen. Después de la acción de DNS se conoce la dirección lógica destino. ¿Cómo se conoce la dirección física destino? Utilizando ARP. Esa es una de las funciones de ARP. ¿Cuál es la otra? No menos importante. Verificar que una dirección lógica asignada esté disponible en un formato que recibe el nombre de ARP Gratuitous. Se recibe una dirección IP. ¿Quién es el responsable de verificar o qué dispositivo responsable de verificar que esa dirección IP no esté duplicada? No es el servidor, porque si nosotros tenemos una asignación manual de direcciones, al momento de que no hay servidor, nadie verificaría
que las direcciones están duplicadas. Es responsabilidad del dispositivo final. Y se verifica o se lleva a cabo, nosotros lo sabemos, mediante la generación de paquetes ARP gratuitos. ¿Vale? ARP gratuitos también tiene otros escenarios de aplicación, pero podemos dejarlo aquí únicamente en esto. ARP nos sirve, insisto, para estos dos esquemas básicos. A, el mapeo de dirección física contra dirección lógica y verificación de disponibilidad de direcciones lógicas. Entonces, en ARP, lo primero que nosotros vamos a ver en esta primera función, que es la de hacer un mapeo de direcciones físicas contra direcciones, de direcciones lógicas contra direcciones físicas, nosotros sabemos que los dispositivos finales cuentan con un caché ARP, que es básicamente un registro que se tiene en memoria RAM de todas las direcciones físicas que utilizan las direcciones lógicas con las cuales se ha interactuado en una sesión de red. Como se guarda en memoria RAM, cada vez que nosotros inicializamos la máquina, los contenidos de esa memoria caché se están borrando. Así que lo primero que, como vemos, se realiza por parte del host es verificar que en memoria caché no exista un registro donde pudiera ya verificarse qué dirección física corresponde a una dirección lógica en particular. Si no existe, se envía una solicitud a ARP. ¿Qué características tiene la solicitud a ARP? Que se envía en un formato broadcast. Va a llegar a todos los dispositivos presentes en el dominio de broadcast, ¿cierto? Esa es una. Dos, la solicitud que se hace es que se está enviando la dirección lógica origen, la dirección física origen y la dirección lógica destino, y dentro del campo de dirección física destino se marcan únicamente 48 ceros. Insisto, dentro de la unidad que se está solicitando, de los datos útiles de ARP, viaja una dirección física con 48 ceros, pero la forma de entrega de esa solicitud es mediante una inundación por broadcast, porque la dirección son 48 unos, es una dirección broadcast a nivel de capa de enlace. Cuando el dispositivo que tiene la dirección lógica que se marca como dirección lógica destino dentro del cuerpo del ARP recibe la solicitud, realiza dos cosas. Primero, la dirección física origen y la dirección lógica origen que se incluían en la solicitud quedan registradas en el dispositivo destino. De esta manera ya se tiene un registro de el dispositivo que hizo la solicitud y acto seguido se envía una respuesta donde los 48 ceros de la capa física van a ser cambiados por la dirección física del dispositivo que en respuesta está generando este mensaje ARP, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo como penúltimo paso. El host 2 envía una respuesta ARP y al final, al momento de que está recibiendo respuesta a su solicitud, el host 1 lo que hace es que agrega la entrada ARP a su memoria caché, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando aquí justo estamos viendo estos datos que les comentaba? La dirección MAC address destino es 48 ceros, pero esto insisto, dentro de los datos que se están solicitando, pero la forma de llegar hacia el dispositivo destino es mediante una inundación de tipo broadcast. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sabe el host 2 que es para él el mensaje? Pues porque aquí nosotros lo que estamos viendo es que se tiene una dirección IP destino. Entonces el host 2 verifica su dirección IP contra la dirección IP que se está marcando contra la dirección IP destino. Si coincide, es para él. Si no coincide, no es para él, ¿no? Ok. Después, ¿qué es lo que vemos? Ya que se contesta entonces al mensaje, ya habíamos comentado que simplemente el host 1 está agregando la entrada ARP y de esta manera, bueno, pues está llevando a cabo se cierra, ¿no? Entonces la información completa y se considera que el mensaje se ha completado en cuanto a su funcionamiento. Vale, aquí simplemente estamos viendo los diferentes pasos, ¿no? A detalle, pero pues básicamente la idea que nosotros estamos comentando es esta, ¿no? De estar reconociendo pasos 1, 2 al 5, 6. Y el otro tema que nosotros estamos viendo es que al final, bueno, el ARP, cuando nosotros utilizamos el ARP-A dentro de una ventana de comandos, vamos a ver que ya va a estar registrada la dirección física y la dirección lógica del host 2, lo cual quiere decir que si dentro de la misma sesión de trabajo, aunque se cerrara ese enlace, el host 1 quiere volverse a comunicar con el host 2, lo primero que va a hacer es que va a revisar en su memoria caché, y al momento de que en la memoria caché va a tener registrado ya
la dirección física que corresponde a la dirección lógica del dispositivo 2 ya no va a pasar por este proceso, sino que simplemente va a utilizar la información guardada para enviar la unidad de información. ¿Tiene alguien alguna duda, Ronald? Okay. Calle su hijo, señora. Gracias. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros vemos como ARP, que es otro protocolo, insisto, de... el protocolo ARP es un protocolo bien interesante porque al momento de que nosotros lo estamos asignando a una capa de modelo, formalmente es un protocolo de capa de red. Pero yo no he encontrado a más de una persona que me ha definido el protocolo ARP como protocolo de capa 2,5. ¿Por qué de capa 2,5? Porque está trabajando justo en la frontera entre la capa 2 y la capa 3 en términos del tipo de direcciones que está gestionando, ¿no? Entonces, de nuevo, si en el examen nos preguntan a qué capa pertenece el protocolo ARP, es capa de red sin duda alguna. Desde el punto de vista de la operación, ARP funciona justo en la frontera entre la capa de enlace y la capa de red debido a los identificadores que maneja, ¿no? Que es precisamente el mapeo de unos contra otros. Y a nivel físico, bueno, pues ¿qué es lo que nosotros estamos manejando? Los flujos de bits como tal, ¿no? Las características electromecánicas de la conexión, esto es cables, los pines, voltajes, interfaces, y por otro lado, el tipo de medio que nosotros vamos a involucrar en nuestra transmisión. ¿Qué tipo de medios conocemos? Bueno, pues tenemos desde los que son forma de cable, cobre. Cuando hablamos de cobre nos referimos tanto a par trenzado como a coaxial. Tenemos además fibra, mono y multimodo. Y tenemos por otro lado las comunicaciones de tipo inalámbrico en redes locales. Para conexiones WAN pues estamos utilizando cables seriales que bien pueden ser síncronos o asíncronos y que como nosotros sabemos, son de baja velocidad, pero tiene como gran ventaja el hecho de que pueden estar cubriendo grandes distancias. Esto es lo que nosotros podemos mencionar con respecto a los medios. Y bueno, los medios inalámbricos, que insisto, ya comentamos, están utilizando el Ether como mecanismo de conexión. Después vamos a ver el proceso de comunicación de datos como tal. Fíjense que esto es básicamente un resumen rápido de todo lo que nosotros comentamos. ¿Qué es lo que comentamos? Tenemos, por ejemplo, una aplicación. Queremos entrar al portal www.huawei.com y a partir de aquí nosotros sabemos que estamos utilizando un protocolo HTTP a nivel de capa de aplicación, que HTTP va montado sobre un protocolo orientado a conexión como es TCP, que TCP va montado sobre IP y que IP necesita de una tecnología de transmisión para poder alcanzar su destino, que en este caso, al momento que estamos hablando de redes locales, va a ser una tecnología de tipo Ethernet. Ethernet, al final, va a tomar forma de, si es que estamos utilizando par trenzado, ceros y unos que van a viajar directamente sobre nuestro medio. Hay un punto importante que yo también debería estar recordando aquí. Si se dieron cuenta, nosotros vimos encabezado de capa de transporte. No analizamos encabezado IP, no analizamos encabezado Ethernet, porque eso lo vamos a hacer más adelante. Y lo que es importante aquí recordar es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de tecnologías Ethernet inalámbricas y tecnologías Ethernet que viajan sobre par trenzado, tenemos que recordar que las conexiones inalámbricas, por su naturaleza, son half duplex. Y que por eso los encabezados que tenemos en Ethernet inalámbrico son muy diferentes a los encabezados que nosotros tenemos en Ethernet cuando Ethernet va viajando sobre par trenzado. Son muy diferentes. Y los encabezados que generalmente analizamos en este tipo de cursos, Data con Routing and Switching, están relacionados directamente con un Ethernet que viaja sobre medios físicos, ¿vale? No sobre medios inalámbricos. Entonces es bien importante que lo reconociéramos nosotros. Entonces vamos desde la capa de aplicación donde tenemos datos, pasamos capa de transporte que son segmentos, los datos, la aplicación completa se va a dividir en pequeñas unidades de información a las cuales estamos agregando un encabezado donde se indican datos relacionados con ¿qué? Con los identificadores de aplicación y o
de sesión. Por eso es que nosotros tenemos segmentos. Cuando a este segmento agregamos un segundo encabezado, donde se agregan como elementos importantes direccionamientos lógicos, estamos formando paquetes. Y cuando a un paquete agregamos nosotros un encabezado donde se indican como identificadores de dispositivo direcciones físicas, estamos reconociendo la existencia de tramas. Las tramas también, recordemos que en la parte final van a ser enriquecidas con un trailer, y este trailer es un mecanismo de verificación de errores. Terminamos nosotros el esquema de encapsulamiento, ¿cierto? Y lo que nosotros sabemos es que existen dispositivos de red, porque de hecho ayer era la pregunta, ¿en qué capa opera cada uno de los diferentes dispositivos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que los switches operan a nivel de capa de enlace, los routadores a nivel de capa de red, y comentábamos que los firewalls de nueva generación actúan a nivel de capa de aplicación, lo cual quiere decir que los switches analizan encabezado de trama, los ruteadores encabezado de paquete y los firewalls encabezado de aplicación, ¿cierto? Porque son precisamente los encabezados que coinciden con la capa en la cual están operando los dispositivos de red. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos acá, un esquema de desencapsulamiento y reencapsulamiento por parte de todos y cada uno de los dispositivos que están siendo involucrados en la transmisión de los datos. En la parte externa, en la parte remota, en la parte receptora, se lleva a cabo un proceso inverso al encapsulamiento que se define como desencapsulamiento, en el cual si en el encapsulamiento agregamos encabezados, en el desencapsulamiento se van quitando encabezados, ¿cierto? En el dispositivo final hasta capa de aplicación, y de esta manera puede rearmarse la aplicación en base a los identificadores que nosotros vimos y que conocimos como número secuencial, ¿no? Que es a partir de eso como se rearman las aplicaciones en la parte receptora. Tenemos aquí un resumen, modelo OSI, modelo TCP, son capas, habíamos comentado que esa no es la diferencia importante entre ellos, dijimos que la diferencia importante radica en la estructura que toma la transmisión al momento de manejar una u otra estructura de protocolos. Clara división de funciones. Las funciones de cada capa se definen para impulsar la estandarización de la industria. Cambios en una capa no afectan el modelo completo, sino que únicamente llevan a la adecuación de las interfaces que permiten que una capa interactúe con su capa superior y con su capa superior. Se pueden proveer interfaces justamente para permitir comunicación entre hardware y software en varias redes. Y por otro lado, generación y transmisión de datos va a requerir siempre la colaboración entre módulos. Cada módulo debe de cumplir con sus propias responsabilidades, entendiendo que cada módulo se refiere a este grupo de funciones que son propias de cada capa del modelo. ¿Cuáles son los beneficios del modelo en capas? Justo eso, ¿no? Que las funciones se están dividiendo y que se definen sus límites de una manera muy estricta y muy formal que permite precisamente la interacción de las funciones. Y por otro lado, ¿cuáles son los protocolos comunes en la capa de aplicación, la de transporte, la de red y la capa de enlace? Y aquí, bueno, pues nosotros podríamos estar mencionando algunos cuantos. En la capa de aplicación es HTTP, FTP, TELNET. En la capa de transporte mencionamos dos, TCP y UDP. En la capa de red, particularmente IP, y algunos otros como puede ser ICMP, ARP, ¿vale? A nivel de capa de enlace, tecnologías de transmisión, Ethernet, PPP, e insisto, uno que se menciona mucho aquí, que es el PPP over Ethernet, ¿no? PPP sobre Ethernet. Con eso terminamos nosotros este tema. Y en la última parte de la sesión de hoy, vamos a conocer rápidamente las características que tiene el sistema, el software gestor de los dispositivos de red. Particularmente, fíjense que aquí es importante, si en este curso de Datacom se están incluyendo temas de routing and switching, de seguridad y de wireless, es porque la imagen que se utiliza para estos dispositivos es común. Los que han trabajado, por ejemplo, con dispositivos OLT, se van a dar cuenta que el kernel es total y completamente diferente. No tiene absolutamente nada que ver con el kernel que se tiene en dispositivos, insisto, OLT, en Regiport. Esta imagen que nosotros utilizamos en los dispositivos de ruteo, de conmutación, inalámbricos y de seguridad recibe el nombre de VRP, Versatile Routing Platform, y es el tema del siguiente capítulo. Pero si les parece bien, vamos a tomar un descanso rápido para continuar con el tema, ¿vale?